potencia de la unidad imaginaria. En este video vamos a aprender a cómo desarrollar esas potencias de i, que son números bastante grandes, que no podemos resolverlas como de forma intuitiva o multiplicando misma base los exponentes de suma. El mismo concepto vamos a utilizar, pero de una forma más práctica. Y no importa qué número nos den, puede ser un número muy grande, pero al final únicamente necesitamos conocer 3 potencias y estamos listos. De momento, lo primero que necesitamos saber son estas dos notas que tenemos por acá. La primera dice que todas las potencias de i se repiten de 4 en 4. ¿En qué consiste esa nota? Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos de potencias. Tenemos i a la 1, ya sabemos, todo número elevado a la 1 vuelve a ser el mismo número. Entonces, i tampoco se salva de esa regla. I elevado a la 1 es igual a i. I elevado al cuadrado es igual a menos 1. Esto viene de la identidad, que ya decíamos, los números imaginarios. I es igual a la raíz de menos 1. Y si elevamos al cuadrado, entonces i cuadrado es igual a menos 1. Luego, i cubo es igual a menos i cuarta es igual a 1. Y así, si nosotros vamos desarrollando, y a la quinta nos va a dar i, y a la sexta menos 1, y luego vamos viendo aquí, se genera un patrón. I menos 1 menos i, 1, i menos 1 menos i, 1. Y si quisiéramos escribir otros 4 más, empezaríamos nuevamente. I menos 1 menos i, 1 y así sucesivamente. Entonces, algo que necesitamos reconocer es eso, que todas las potencias de i se van repitiendo de 4 en 4. Otro detalle, la siguiente nota nos dice que las potencias de i cuyo exponente sea múltiplo de 4, entonces son iguales a 1. ¿A qué se refiere que sean múltiplos de 4? Es decir, que si nosotros hacemos la división de ese número entre 4, nos va a dar un valor entero, un número entero sin decimales y tampoco va a ser fracción. Entonces, si el número dividido entre 4 me da un número entero, significa que el número que estamos dividiendo o que estamos analizando es un múltiplo de 4. Y al ser múltiplo de 4, dice acá que todos los múltiplos de 4, las potencias que sean múltiplos de 4, va a ser igual a 1. Y podemos ver por acá un ejemplo. Vemos aquí, tenemos las potencias de i a la 1 hasta i a la 8. I a la cuarta es un múltiplo de 4. 4 es múltiplo de 4. De manera que aquí dio 1. Luego el siguiente número que es múltiplo de 4 es i a la 8 y ese también dio 1. Entonces cualquier número que sea múltiplo de 4 va a dar 1. No es necesario resolver nada porque ya vamos a saber que todo múltiplo de 4 eso es 1 por regla. Ahora, por acá tenemos i a la 427. ¿Cómo vamos a saber cuánto es i a la 427? Lo que nosotros tenemos que aprendernos solamente son 3 potencias. Y tener claro que la potencia de múltiplos de 4 es 1, pero en sí, esas 3 que estamos encerrando por acá son las únicas potencias que usted se tiene que aprender de memoria. Comencemos con i a la 427. Tenemos ahí i a la 427, no sabemos cuánto es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya veamos el número es extremadamente grande, ese no me lo puedo de memoria, entonces vamos a tomar ese número, esa potencia grande que nos están dando, y la vamos a dividir entre 4. Entonces hacemos 427 entre 4. ¿Por qué entre 4? Y a veces va a ser entre 4, otras veces en otro número. No, siempre va a ser entre 4. ¿Pero por qué? ¿Por qué 4? Porque cada 4 veces se repite el mismo patrón. Cada 4 potencias vuelve a aparecer el mismo patrón. Cada 4, que es lo que determinamos en la primera nota, que todas las potencias de i se repiten de 4 en 4. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el número entre 4. Siempre va a ser 4. Entonces hacemos la operación 427 entre 4. Eso nos da 106.75. Si bien veíamos acá,
no es un múltiplo de 4, porque si hubiera sido un múltiplo de 4, aquí hubiera dado un número entero, sin decimales, ni fracción. En donde sea que lo estuvimos resolviendo, no nos va a dar ninguna fracción, ni decimal, pero en este caso sí. O sea que no es múltiplo de 4, por lo tanto la potencia no va a ser exactamente 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuevamente al i que estamos resolviendo, i, pero ahora elevado a, y vamos a tomar únicamente la parte entera. De aquí nos va a salir un número decimal, pero nosotros vamos a tomar solamente la parte entera, es decir, en este caso el 106. Y vamos a hacer i elevado a la 106 por 4. Ahora es por 4. ¿Por qué por 4? Porque hagamos esa operación. ¿Cuánto es 106 por 4? Es 424. Entonces acá, al escribir i a la 106 por 4, es como tener i a la 424. Pero no es esa la que estamos resolviendo. Nosotros estamos resolviendo i a la 427, no i a la 424. Entonces, ¿cuántos valores me faltan para que i a la 424 se vuelva i a la 427? Es decir, ¿cuánto me falta de 424 para llegar a ser 427? Nos faltan 3 unidades. Entonces, las 3 restantes las vamos a colocar aquí en otro i. Nos faltan 3, entonces las vamos a colocar. Y esto, escribirlo de esta manera es como escribir i a la 427. ¿Por qué? Porque tenemos una multiplicación. Misma base, los exponentes se suman y se coloca la base en común. Entonces, 424 más 3, 427 y se coloca la base en común. Entonces, ahí nada más hemos reescrito esa potencia alta a conveniencia, porque no es cualquier reescritura del número. Ahora veamos acá. Tenemos 424 y tenemos 3. 424. Por este proceso que nosotros hemos hecho, ya podemos decir con autoridad que este 424 es un múltiplo de 4. Incluso podríamos hacer la prueba, hacer 424 entre 4 y eso nos va a dar exactamente 106, sin decimales. Entonces ahí garantizamos que es múltiplo de 4. ¿Y qué dijimos? Cuando las potencias son múltiplos de 4, eso nos va a dar 1. Entonces, toda esta potencia de i a la 424 nos va a dar 1. Y solamente nos vamos a quedar analizando i al cubo. Como les decía, las que tenemos que aprendernos son estas 3. I al cubo ya nos la podemos, es menos i. Entonces, i al cubo, venimos y ponemos aquí, menos i. Eso es igual a i a la 427. Ahora, ya definiendo nuestra respuesta, i a la 427, lo vamos a poner por acá, va a ser igual 1 por menos i, menos i. Y esa ya sería nuestra respuesta, al cual equivale i a la 427. Recapitulemos qué fue lo que hicimos. Primero, nos están dando una potencia bastante alta con respecto a i elevado a la 427. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el número, esa potencia alta, la dividimos entre 4. Si nos da un número entero, la respuesta es 1. Si no nos da un número entero, sino que nos da un decimal, entonces tomamos la parte entera y hacemos i elevado a esa parte entera por 4. Resolvemos y vemos ese número que nos quede de esa multiplicación por 4, que siempre va a ser por 4, lo mismo que aquí siempre es entre 4, acá también, siempre va a ser por 4. Entonces el resultado de esa multiplicación venimos a evaluarlo con respecto al número de la potencia que estamos analizando. Es 424 y nosotros estamos analizando 427. ¿Cuánto me falta? Me faltan 3. Entonces pongo una i que agarre a esos 3 que me faltan. Misma base, los exponentes se suman y eso suma 427, que es justo el número de la potencia que andamos buscando. Ahora, sabemos que 424 es un múltiplo de 4, por lo tanto eso nos va a dar 1. Y solamente nos vamos a quedar analizando i al cubo, que esta nos la vamos a aprender de memoria, vamos a saber que siempre i al cubo es menos i. Resolvemos esta multiplicación de 1 por menos i y eso es
menos i. Eso significa que i a la 427 es igual a menos i. Veamos un segundo ejemplo para que todo esto quede muchísimo más claro. Tenemos i a la 513. El primer paso, ya sabemos, es tomar esa potencia alta y dividirla entre 4. 513 entre 4. Eso nos da 128.25. No es un número entero, definitivamente, por lo tanto no es múltiplo de 4. Al no ser múltiplo de 4, vamos a tener que hacer todo el proceso porque no es 1. Entonces acá tenemos y tomamos únicamente la parte entera, el 128. Y escribimos i elevado a la 128 por 4. Resolvemos cuánto es i 128 por 4. Nos da 512. Pero no estamos analizando 512. El número que estamos analizando es 513. ¿Cuánto nos falta? Nos falta 1 todavía. Entonces vamos a multiplicar por un i que tenga ese 1 que nos falta, i a la 1. Misma base, exponentes se suman, 512 más 1, 513. Entonces aquí estamos resolviendo i a la 513. Ya sabemos que 512, por ser múltiplo de 4, porque garantizamos y decimos con autoridad que el número que nosotros vamos a obtener en la primera i, luego de haber hecho la operación de entre 4 por 4, tenemos total seguridad de que ese número es múltiplo de 4. Si hemos hecho el proceso bien, ese número que sale ahí siempre va a ser múltiplo de 4. De manera que podemos decir que todo eso equivale a 1 por i a la 1. I a la 1 es de las potencias que decíamos, de las 3 que tenemos que aprendernos. I a la 1 es i. Acá resolvemos i. Significa que i a la 513 va a ser igual a i. Y lo vamos a colocar por acá. I a la 513 es igual a i. Entonces, como les decía, aprendernos nosotros estas 3 potencias va a ser vital. Y luego saber cuál es el proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder resolverlo. Pero parte importante de todo este proceso es que nosotros sepamos cuáles son las potencias de I, estas 3 específicamente. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente video. Sigamos aprendiendo juntos aquí en Ecuación 2.